¿qué factores climáticos son influyentes en la acumulación de frío? Nosotros tenemos que durante el periodo del verano, ¿cierto?, está la diferenciación floral y la acumulación de reserva. Estos eventos son importantes porque en la medida que nosotros tenemos mayores reservas, la yema está mejor formada y también requiere menos frío para una adecuada rotación durante la primavera, y además tiene más carbohidratos y azúcares en el material celular, y eso lo hace un poco más resistente a las bajas temperaturas. Este es un proceso continuo que parte en noviembre con la inducción floral, pero la formación de la yema empieza ya en enero, fines de diciembre, principio de enero, y finalmente durante todo el periodo de receso termina este desarrollo de flores. Uno cree que la yema está dormida externamente. Internamente hay un desarrollo ya de las estructuras florales que terminan finalmente hasta agosto-septiembre, cuando ya las flores abren. Como le explicaba antes, la condición de estrés es una condición que se produce cuando una baja humedad relativa, menor a un 75%, que es bastante común en el periodo de verano nuestro, y con altas temperaturas, y se considera una alta temperatura ya sobre 10 grados Celsius, que es la temperatura mínima para que exista el desarrollo de la planta. Entonces, esta unidad lo que hace en el fondo es, de alguna manera, las condiciones de demanda hídrica que tuvo la planta, la demanda atmosférica. Es una simplificación del déficit de creación de vapor, que es un poco más complejo de calcular. En términos simples se puede resumir con estos dos parámetros, ¿no? O sea, teniendo una estación meteorológica que nos mida la humedad relativa hora a hora y las temperaturas también hora a hora, nosotros podemos crear este índice, que es bastante simple, para tener alguna referencia respecto de el huerto o las plantas, en qué condiciones estuvieron durante el periodo de la formación de las yemas y la acumulación de carbohidratos. Como les mencionaba, afectan de alguna manera el proceso de la diferenciación. Este proceso que parte hacia fines de diciembre es un proceso en el cual las yemas florales se inician, están formando las estructuras reproductivas, y cualquier evento de temperaturas altas o de estrés en esta fase hace que las estructuras florales sean desuniformes, que sean incompletas o que presenten algún tipo de falla que posteriormente, durante el periodo de polinización, podrían afectar la cuaja, ya que si la floral no está bien formada, obviamente no puede haber una buena llegada del polen a los estilos, a los estigmas, y por lo tanto falla el proceso de fecundación. En el caso de los cerezos, esta diferenciación ocurre después de la cosecha, durante el verano, por eso es que es importante la post cosecha en los cerezos, principalmente en los meses de enero, febrero y marzo, y en algunos casos podría llegar hasta la entrada en el receso, estamos hablando de abril, mayo, dependiendo de las temperaturas que tengamos en el huerto durante la temporada. Hay años donde las temperaturas altas se mantienen durante bastante tiempo, hasta bien avanzado la temporada, hasta inicio del receso, y en ese caso nos afecta negativamente algunos procesos y algunas acumulaciones que vamos a ver un poco más adelante. El estrés severo en post cosecha afecta la diferenciación y, por lo tanto, afecta la producción de fruta en la siguiente temporada. O sea, lo que pasa en el verano de alguna manera nos está afectando la producción de flores, las cuajas y obviamente los rendimientos de la temporada que viene. Las temperaturas elevadas en esta etapa fenológica también generan, como les comentaba, la formación de flores con estructuras deformes, principalmente
uno los ve cuando aparecen estos frutos dobles, que temperaturas muy altas, sobre el 30 grados, y los pistilos de los estambres también no son los adecuados para la polinización, por lo tanto se producen fallas en la fecundación. Está muy estudiado que las temperaturas sobre 30 grados en los periodos de diferenciación en los cerezos provocan la aparición de frutos dobles. Estas imágenes son de microscopio electrónico, donde está mostrando el desarrollo de las yemas florales al inicio del verano. O sea, tempranamente, ya el 16 de diciembre, tenemos ya el indicio de algunos primordios florales, ¿cierto? Como los sépalos, los pétalos. En enero, estructuras centrales, donde va a estar el futuro estigma, el estilo y los ovarios. El 27 de enero ya se nota un poco más la estructura. Ya a inicios de febrero ya tenemos las distintas flores que van a ver, ya hay indicios de los sépalos, los primordios florales, los pétalos también, como en este caso, y ya se empiezan a formar las anteras, ¿cierto? Que son las estructuras que soportan y que producen el polen. Hacia fines de marzo, del tipo 25 de marzo, 30 de marzo, ya tenemos formado el estigma, ¿cierto? Y el estilo y la base de la flor. El estigma es la estructura, ¿cierto?, receptiva, que es la que recibe el polen. El estilo es el tubo que conecta el estigma con el ovario, en el cual crece el tubo polínico para finalmente llegar a la zona del ovario donde están los óvulos y se produce la fecundación. Estas estructuras, si no están bien formadas, impide, por ejemplo, si esta estructura, el estigma no está bien formado, impide que el grano de polen que está sobre esto, en el periodo de polinización, se mantenga en forma adecuada para que genere su tubo polínico y pueda finalmente fecundar. Por lo tanto, estas fases que son claves en la formación de las estructuras florales de la flor, muy temprana, y es cuando más condiciones climáticas adversas nosotros tenemos. Por eso que es importante el manejo en los huertos en la post-cosecha. Siguiendo con la formación de las estructuras florales, nosotros tenemos que en febrero ya, de acuerdo a lo que veíamos en febrero-marzo, lo que veíamos en esas imágenes del microscopio electrónico, ya se empiezan a notar algunas estructuras en forma mucho más clara, los sépalos, los pétalos, las anteras, ¿cierto?, donde está el polen, y la parte central, donde está el ovario, el estigma. En abril ya se nota claramente, ya las anteras, se nota el ovario, esto va a ser el estigma, ¿no es cierto?, donde se deposita el polen. En mayo, esto está mucho más avanzado. En junio, donde ya las yemas están en pleno receso, ¿cierto?, los árboles están en pleno receso, nosotros ya notamos que hay un crecimiento, ¿cierto?, de estas estructuras centrales, un desarrollo también mucho más avanzado de las anteras donde está el polen. Agosto lo mismo, y septiembre, previo a la floración, ya tenemos prácticamente formada la estructura. Por lo tanto, el periodo del receso, ¿cierto?, invernal, que uno lo considera desde mayo hasta julio, es una pequeña parte de formación de la flor. En este proceso, ¿cierto?, donde el árbol está en pleno receso, que no tiene estructuras verdes, ¿cierto?, activas a la vista, internamente las yemas sí siguen trabajando. Periodos de estrés en el verano nos afectan a veces físicamente también por una mala formación de yemas. Muchas veces vemos yemas donde las brácteas, ¿cierto?, que son estas estructuras que están protegiendo las yemas, las estructuras florales que están dentro y vegetativas, se forman de mala manera, quedan separadas, y esta estructura formada hacen que la yema, ¿cierto?, lo que está en el interior, tenga
un grado de riesgo frente a algún evento climático extremo, como por ejemplo heladas. Por eso que es importante en el verano que la planta no sufra estrés, que tenga buena condición para, aparte de formar buenas estructuras florales, tenga reservas adecuadas para que la yema siga formando la flor, ¿cierto?, durante el periodo de receso, y también forme una adecuada protección de esta yema ante eventos climáticos que sí ocurren durante el receso, y principalmente en julio y agosto, donde uno cree que el árbol está totalmente protegido de algún evento climático extremo, como en el caso de las heladas, pero en algunos casos vemos que eso no es así porque las estructuras que protegen la yema no están bien conformadas. El estrés también se manifiesta por una baja tasa fotosintética en las plantas. Las especies vegetales disminuyen su fotosíntesis de forma importante, solo los 25 grados en la planta, y con 30 grados la fotosíntesis tiende a cero. O sea, si nosotros revisamos las temperaturas del verano y hacia fines del verano, nosotros tenemos sobre 30 grados, por lo tanto, en esos eventos de temperatura, en esos periodos de temperatura sobre 30 grados, la planta no está produciendo carbohidratos, por lo tanto, la acumulación de reserva baja bastante. También, si la temperatura ambiente es 30 grados, la planta fácilmente puede tener entre 5 a 12 grados más que la temperatura ambiente, dependiendo mucho de la zona climática. Eso tiene que ver con la humedad relativa, pero también el estado hídrico de las plantas. O sea, una planta con un estado hídrico deficiente aumenta mucho más la temperatura de las hojas y las estructuras que si la planta está con una buena irrigación. Y solo a los 35 grados las hojas empiezan los procesos oxidativos. Entonces, ese fenómeno negativo ocurre tanto en la planta como en la fruta, por lo tanto, eso nos provoca mucho daño a nivel celular y obviamente influye mucho sobre la acumulación de las reservas. Cuando nosotros tenemos estos eventos de temperaturas altas, tenemos que de alguna manera preocuparnos del riego, tenemos que preocuparnos de aplicar en las plantas algún producto que nos baje la condición de estrés, o que modera las temperaturas, como los protectores solares o los extractos de alga también, que ayudan mucho a la planta a superar o pasar de buena manera estos periodos de estrés. Bueno, durante el verano, la alta temperatura, ¿cierto?, junto al estrés hídrico, baja la actividad fotosintética, como les mencionaba antes. Esto se traduce en una baja importante en la reserva de carbohidratos, y se nota claramente en el verano como las hojas se acucharan, ¿cierto?, porque de alguna manera se están protegiendo de la pérdida excesiva de agua. Por eso que el riego es importante en este periodo. Es muy importante, y la aplicación de extractos de algas también. Como les mencionaba, en el verano tenemos la acumulación de reservas. Recuerden ustedes de que los cerezos, cuando florecen, ¿cierto?, la cantidad de hojas que está o la superficie fotosintéticamente activa es baja, y la floración es un proceso que requiere mucha energía, mucho gasto energético. Por lo tanto, nosotros sabemos de que tenemos una floración muy abundante y recién por detrás viene aumentando la superficie fotosintéticamente activa. Nosotros tenemos que preocuparnos de que la planta tenga las reservas suficientes para poder llevar adelante el proceso final de la floración. Si nosotros no tenemos una reserva adecuada, la floración no va a ser la mejor, y podemos tener importantes problemas de cuaja. En el cerezo, la acumulación de reservas principalmente ocurre después de la cosecha. Las reservas del carbono y el nitrógeno en raíces como arginina, el tronco y los brotes, y las yemas también, coincidentemente
aumenta en el periodo de inducción y diferenciación, porque la planta se está preparando para todos estos procesos que hemos estado hablando antes, formación de las flores y tener la reserva para que la floración sea de buena forma. Hacia el otoño hay una alta proporción de almidón, o sea, se empieza a acumular almidón en las yemas y es una medida en la cual puede hacer análisis y ver los contenidos de almidón en las yemas como para poder ver si la planta ha entrado en buena condición al receso. Las reservas de los carbohidratos son importantes en el periodo del receso, especialmente, como les mencionaba, por la protección de las células de los primorios florales contra las bajas temperaturas, porque aumenta la cantidad de sólido, ¿cierto? El citoplasma de la célula, a mayor cantidad de sólido en el citoplasma de la célula, hay menor formación de cristales de hielo, porque el punto de congelación del agua cambia de forma importante. O sea, si tenemos agua libre, agua pura, el agua se congela. Si tenemos muchos carbohidratos disueltos, muchos azúcares disueltos, a lo mejor para que esa agua se congele y forme los cristales, probablemente con 2 grados bajo cero o con 3 grados bajo cero. Como les mencionaba, las reservas acumuladas son muy importantes en el crecimiento inicial en la primavera, porque las flores, ¿cierto?, empiezan antes que el desarrollo foliar. Y la división celular también se inicia con una muy baja área foliar, o sea, el momento que la flor abre, hay polinización, fecundación, inmediatamente comienza la división celular. Y todos sabemos que a mayor cantidad de células, ¿cierto?, en los ovarios nosotros tenemos un especialmente más grande. Y en el cultivo del cerezo todos apuntamos a tener frutas grandes. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una buena condición para la división celular. La acumulación de reservas fundamentalmente ocurre después de la cosecha, por lo tanto la actividad fotosintética es un factor importante que incide en lo que viene más adelante, que va a ser la floración, la cuaje y la división celular en la temporada. Respecto a las reservas, la acumulación de reservas en el periodo de post cosecha se afecta con el estrés del verano, como les mencionaba, la tasa fotosintética baja o disminuye bastante. Y si nosotros tenemos una yema frutal con una buena acumulación de almidón, podemos asegurar de alguna manera que vamos a producir fruta de calidad. Y esa yema con una buena acumulación de almidón necesita menos frío invernal para romper el proceso. Hay años de poca acumulación de frío. Cuando tenemos años de poca acumulación de frío invernal, si la planta tiene una buena acumulación de carbohidratos como almidón, esa yema floral, esa yema vegetativa, de alguna manera va a brotar, van a haber muchas más yemas que puedan brotar en buenas condiciones que si las reservas fueran bajas. Tenemos los estados. Esta es una imagen en la cual se hicieron algunas mediciones del almidón y antes de la dormancia, estamos hablando de marzo, hay algunas células del ovario con bajo contenido de almidón. Cuando ya se inicia el proceso de dormancia, ¿cierto?, hacia mayo, junio, julio, hay un alto contenido de almidón. O sea, claramente las yemas florales acumulan mucho almidón durante el periodo de receso y finalmente, previo a la floración, se consume gran parte del almidón porque se degrada a cadenas más cortas, ¿cierto?, a carbohidratos más cortos para ser usados directamente en la floración. Como manejo huerto en el verano es importante el uso de protectores solares para mantener la temperatura del follaje en rangos adecuados y porque los protectores aplicados post cosecha aumentan la tasa fotosintética y la acumulación de reservas de almidón. Por lo tanto, todos los procesos climáticos y de manejo del huerto previo
a la entrada en receso, de alguna manera nos están condicionando a cómo hacer el receso de esas plantas y obviamente la respuesta a la salida del invierno. En el verano, ¿cierto? Como manejo huerto, nosotros tenemos que hacer aplicaciones estimulantes foliares en base a aminoácidos, porque eso ayuda a que las plantas se mantengan en condiciones de bajo estrés. También el riego es fundamental en este periodo porque un adecuado estado hídrico evita que las temperaturas afecten el proceso de diferenciación y la acumulación de reservas, porque el agua es el refrigerante de las plantas. Las plantas no autorregulan su temperatura como los mamíferos, entonces la planta mantiene la temperatura en función de la temperatura ambiente. Por lo tanto, tiene una radiación solar alta sobre las hojas y la temperatura ambiente es alta. Esa planta, para poder mantener la temperatura, necesita transpirar mucha agua. Mientras más extrema es el clima en ese periodo, la planta transpira más agua. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que la planta necesita un aporte hídrico importante en ese periodo para tratar de mantener la tasa fotosintética y no nos afecte la acumulación de la reserva. Siguiendo con factores climáticos, ya tenemos ciertos los periodos de inducción, diferenciación, que el clima de alguna manera afecta la condición de esa yema, de esa flor, la acumulación de las reservas, ¿cierto? Hasta abril. Y vimos que durante mayo, junio, julio está el desarrollo final de la flor. Ahora, las plantas, antes de entrar en el receso, tienen que pasar por un periodo de aclimatación. Esa aclimatación ocurre en un mayo, ¿cierto? Fines de abril, principios de mayo, en la cual este periodo se ha denominado como paradormancia. ¿Qué es la paradormancia? Es la primera etapa donde la yema se está aclimatando y está entrando en el receso invernal. ¿Qué condiciones climáticas son importantes en esto? Obviamente, las temperaturas bajas, la medida que las temperaturas empiezan a bajar, las hojas, ¿cierto?, empiezan a madurar y empiezan a caer de forma lenta. El largo del día también influye. Las plantas tienen fitocromos que de alguna manera detectan el largo del día. Por tanto, la planta, aparte de la baja de temperatura, sabe de alguna manera de que el largo del día se está acortando. Por lo tanto, ya empiezan los procesos fisiológicos de entrada en dormancia. Y cuando ya realmente tenemos esta fase ya donde tenemos el 50% de las hojas de los árboles caídas. Una vez que pasamos esa etapa, durante mayo, en junio ya entramos a lo que es la verdadera dormancia. Ese proceso, esa fase se llama endodormancia. Es cuando la yema ya está totalmente dormida. Dormida entre comillas, porque como ya vimos, la yema sigue desarrollando la estructura. Principalmente durante junio, ¿cierto? La condición climática que se caracteriza es la temperatura baja. Las bajas temperaturas que son importantes para que la planta, ¿cierto?, rompa el receso. ¿Cómo influyen estas del receso? Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando analicemos algunos de los modelos de acumulación de frío. Y finalmente tenemos una última etapa que ocurre durante julio, hacia fines de julio, principios de agosto, que es la etapa fisiológica que se llama ecodormancia. La ecodormancia es una etapa en la cual la planta ya completó su periodo de dormancia con acumulación de frío invernal y está preparada para. ¿Qué significa estar preparada para? Significa que ya la acumulación de frío invernal fue suficiente para que los inhibidores
de la rotación y los promotores de la rotación estén tal que, habiendo acumulación de calor, la yema brota. En este periodo, en la endodormancia, puede haber algún periodo de alta temperatura, pero la yema no brota porque todavía están en forma importante los inhibidores de la rotación y prácticamente no hay promotores de rotación. Por lo tanto, así la planta se asegura de no brotar si es que hubiese algún periodo de alta temperatura en pleno receso, de no brotar y no florecer, porque después para abrir bajas temperaturas nuevamente las estructuras florales se pierden. Por lo tanto, estas tres etapas son las que marcan el receso invernal. La paradormancia, cuando la yema se está plena dormancia, es cuando la yema necesita la acumulación de frío, y la última etapa, que es la ecodormancia, que es cuando la yema ya necesita calor para empezar a brotar. O sea, las yemas pueden estar preparadas con frío, pero si no tenemos acumulación de 10 grados en este periodo, la planta puede brotar en agosto, septiembre, dependiendo de la zona. Yendo hacia la primera etapa, ¿cierto? Nosotros tenemos que entrar en receso, especialmente durante el periodo de otoño. Hay algunas condiciones climáticas que nos dificultan esta adecuada entrada en receso o esta aclimatación de la yema. Las temperaturas altas durante abril y mayo, que lo hemos visto durante varias temporadas, dificultan, están activas más tiempo, no acumulan suficiente reserva porque siguen creciendo, por lo tanto la acumulación no es la óptima. Por lo tanto, al acumular menos reserva, una yema que tiene menos reserva requiere más frío invernal. La acumulación efectiva de frío se inicia cuando al menos ha caído el 50% de las hojas, por eso es que es importante cómo está cayendo el follaje y en qué fecha termina de caer la hoja. Y si las condiciones del otoño, y tenemos como condición de otoño temperaturas relativamente altas, las yemas no cierran bien las brácteas, ¿cierto? Quedan los primordios expuestos a posibles daños por helado. Esta última temporada nosotros vimos que las temperaturas de marzo, abril y mayo fueron similares a hace 2 temporadas atrás, un poco más normales. La temporada anterior fue la más anormal del último tiempo, porque tuvimos temperaturas muy altas en ese periodo. Y obviamente nosotros necesitamos tener aquí en mayo, hasta abril y hasta mayo, ya temperaturas mucho más moderadas que hacen que la yema, ¿cierto?, entre en un receso adecuado. Las yemas pueden entrar en receso, ¿cierto?, bajo variadas condiciones, pero a lo cual nosotros vamos y apuntamos siempre es que la yema condición de receso lo más adecuado posible. Por eso que nosotros tenemos que darle las condiciones a las plantas y a los huertos para que las yemas, obviamente, entren en un buen receso y tengan un buen receso de invierno. Como mencionaba antes, ¿cierto? Estas yemas con una buena aclimatación, y estas yemas no terminan también aclimatadas y se producen daños internos. La segunda etapa, que es la etapa de la plena dormancia, ¿cierto? Es una etapa en la cual nosotros vamos a hablar algunos conceptos, las etapas específicas, vamos a ver las unidades de frío y algunos modelos también de... En el receso, ¿cierto?, se denomina dormancia o latencia. Ocurre con todos los frutales de hoja caduca para sobrevivir el invierno. Son árboles y especies frutales que están creciendo en clima mediterráneo con una estación de invierno marcadamente distinta al resto, con baja temperatura principalmente. Y este proceso se inicia cuando baja la radiación solar, ¿cierto? Se acorta el largo del día, como lo habíamos hablado antes, la temperatura de otoño baja también, el árbol empieza a hacer menos fotosíntesis, elimina las hojas,
se van acumulando los inhibidores de crecimiento y esto de dormancia o latencia. En esta fase, ¿cierto?, que ocurre con los frutales de clima templado, permite que las plantas sobrevivan en condiciones desfavorables, que pueden ser baja temperatura, como ocurre normalmente en invierno, puede ser un estrés térmico, o sea, una planta que sufre estrés en el verano, ¿cierto?, entra en una dormancia también, bota las hojas, y si ustedes no riegan un árbol en pleno verano, este árbol bota las hojas y entra en latencia, ¿cierto?, hasta que nuevamente se le den las condiciones para que pueda brotar en forma adecuada. La sequía, como estamos viendo, también una falta de agua, altas temperaturas, el exceso de sales también hace que la planta latencia, algún daño foliar, también producido por algún ataque de ácaro, por ejemplo, y en el caso de alguna toxicidad, ya sea por exceso de sales en el suelo, o bien el efecto de algún herbicida mal aplicado, también hace que la planta entre en un estado de latencia. Cuando la planta está en este estado de latencia o dormancia, las yemas pueden soportar temperaturas invernales bajo cero. Obviamente durante el invierno en nuestra zona, ¿cierto?, la planta está expuesta a las bajas temperaturas. Mientras ocurre esa ocurrencia, mientras está la ocurrencia de bajas temperaturas, las yemas de granos, inhibidores que se forman y acumulan. Y el receso se ha establecido que termina cuando el 50% de las yemas son capaces de brotar. Ahí entramos a la fase de ecodormancia, que en el fondo está sujeta a las condiciones externas, en este caso temperatura, y empieza la rotación. Entonces, ¿qué factores influyen en la entrada del receso invernal? Obviamente la variedad, hay variedades que tienen más condiciones que otras en cuanto a la acumulación de frío. Se inicia cuando la caída de hoja es alrededor del 50%. Las condiciones del otoño, si es un otoño temperado o un otoño frío, también influye en el receso invernal. Ideal, ¿cierto?, para las plantas es tener un otoño frío, o sea que empiezan las temperaturas bajas tempranamente, así la planta madura la hoja, los nutrientes de la hoja pasan a la reserva de la planta y se prepara para la acumulación de frío durante mayo. Al revés, si tenemos un otoño temperado, como decía, la planta trabaja más tiempo, acumula menos reserva, las hojas no caen tan temprano, por lo tanto la planta tiene menos opciones de acumular frío. También el tipo de yemas influye. Las yemas frutales tienen un requerimiento de frío invernal distinto a las. ¿Qué otro factor influye en el receso invernal? La lluvia. La lluvia lo que hace es bajar las temperaturas de la yema y también de alguna manera, los inhibidores. Hay años en los cuales nosotros tenemos una baja acumulación de frío invernal, pero tenemos una mayor cantidad de lluvia, por lo tanto, de alguna manera, la lluvia suple esa baja de acumulación de frío invernal y la planta puede completar el receso de buena forma. Y las reservas, por eso lo pongo con mayúscula, porque las reservas son clave en la acumulación de frío invierno. O sea, una yema con alta reserva debe brotar muy bien si la acumulación aun cuando la acumulación de frío de invierno sea baja. En cambio, una yema con poca reserva requiere mucho frío invernal para poder brotar adecuadamente. En la medida que nosotros nos acercamos al otoño, ¿cierto?, cambia la luminosidad. Internamente empieza el proceso de regulación de la fisiología, que se traduce en una generación y acumulación de sustancias reactivas al oxígeno, ácido abscísico, etileno y otros metabolitos, y lo que da como resultado la abscisión del follaje, la hoja, y mantiene a la planta en una condición de receso durante el invierno. Este es un esquema donde
se ven los balances de hormonas, ¿cierto? Y promotores del desarrollo de la yema durante el inicio del receso invernal, pero el receso y la salida. O sea, aquí estamos hablando de la paradormancia, la endodormancia y la epidormancia. Para la etapa inicial, ¿cierto? Como hemos conversado, el día, ¿cierto? Es un día corto, o sea, el largo del día se va acortando y esto la planta lo detecta con un citocromo. Cuando estamos ya con esta condición de entrada en receso, las concentraciones de ácido fibrilérico bajan bastante, baja, aumenta, baja la actividad enzimática global, ¿cierto? Aumenta el ácido abscísico de forma importante. Y cuando empieza el receso, cuando la respiración es mínima, cuando el ácido abscísico es máximo, el ácido fibrilérico es mínimo. Y ahí ocurre el proceso de receso invernal. ¿Qué pasa durante el receso? El ácido abscísico lentamente empieza a disminuir, ¿ya? Durante todo el periodo. El ácido fibrilérico, la fibrelina más la citoquinina empiezan a subir también lentamente. El almidón que estaba subiendo, ¿cierto? Al inicio del receso está en su tasa máxima acumulada durante el receso y la actividad enzimática, ¿cierto? Está en su mínimo. Esta condición climática, esta condición de la parte fisiológica de la yema se está alterando con la incidencia de baja temperatura durante este periodo. Como consecuencia de eso, ¿cierto? El ácido abscísico ya baja a un nivel mucho más importante, ya las fibrilinas aumentan, la tasa de ¿cierto? La actividad enzimática se recupera y el almidón disminuye porque ya se está transformando en otros carbohidratos. Por lo tanto, aquí tenemos ya niveles, ¿cierto? Similares hacia el final a los que teníamos cuando la yema iba a entrar en receso. Esta es la salida del receso, donde la yema está preparada para, y finalmente viene la apertura de yema, ayudada, ¿cierto? Por las temperaturas, sobre 10 grados, que son los 10 grados, que es la temperatura mínima con la cual existe actividad celular. En el receso, ¿cierto? Tiene que haber un proceso de aclimatación, porque los tejidos verdes no pueden en forma importante soportar temperaturas bajo 0 grados. Por lo tanto, este estado de receso hace que las yemas no broten cuando hay periodos de temperaturas altas en la mitad del invierno, o sea, la yema sigue dormida. Los tejidos tienen una acumulación importante de reserva, lo que aumenta la tensión osmótica, aumenta los azúcares en las vacuolas, por lo tanto baja el punto de congelación del agua, baja la formación de cristales de hielo, y al mismo tiempo hay una protección de los tejidos con tejidos algodonosos que en el fondo aíslan del frío a la parte interna de la yema, y también existe la protección de las yemas con las brácteas y escamas, como les mostraba anteriormente. Bueno, ya tenemos, ¿cierto?, la paradormancia, ¿cierto? Pasamos al periodo de endodormancia, en la cual las temperaturas son bajas. Y aquí vamos a analizar, ¿cierto?, la importancia de esta etapa, porque es aquí donde la yema realmente rompe el receso invernal. Es un periodo corto, no es muy largo, por lo tanto, en este periodo, si no tenemos una adecuada acumulación de frío, ¿cierto?, eso nos puede alterar la rotación de la yema y la productividad de la siguiente temporada. El frío. Existen varios modelos, hay modelos muy antiguos que se siguen usando porque la bibliografía y en general
todo el mundo se maneja con un parámetro comparativo para ver la cantidad de frío que hubo en alguna temporada respecto de otra. Básicamente son las horas frío o el modelo de Berkel, que lo que hace es acumular una hora frío cuando las temperaturas están entre 0 y 7,2 grados Celsius. Esa unidad de frío es una unidad, la forma de medición es muy antigua, pero normalmente uno maneja a las distintas variedades de cerezo por la cantidad de horas frío que requiere. Este modelo tiene algunos problemas porque es muy discreto en el sentido que toma un rango de temperatura muy específico, y en términos biológicos nosotros sabemos de que si la temperatura está un poquito más sobre 7,2, no es que no acumule nada, algo podría acumular. Pero este modelo se sigue usando porque es bastante común, está en la bibliografía, muchas variedades que salen de los viveros vienen con una recomendación de frío, de horas frío, en horas frío. Estas horas frío están aquí tabuladas para una zona, la zona centro-sur, específicamente el área de Curicó, donde acá están presentadas las últimas 5 temporadas, en la cual nosotros tenemos una acumulación de frío bastante importante hacia el 25 de julio, ¿cierto? Y es el periodo en el cual las yemas de los cerezos acumulan frío. Ahora, sin embargo, hay una etapa en la cual la acumulación de frío es la más importante de todas, y ese periodo va entre días de junio hasta los primeros días de julio, o sea, estamos hablando de 30 días, que es el periodo de endodormancia. Este periodo es importante porque tiene la acumulación de frío en este periodo tiene bastante gravitante sobre lo que pasa con el resto de la temporada. O sea, antes de esta fecha nosotros podemos tener una acumulación de frío moderada, pero si en este periodo tenemos una muy buena acumulación de frío, eso es suficiente para asegurar una buena rotación, una buena floración en la temporada siguiente. La acumulación posterior ayuda, pero fue lo menos importante que acá. El año 2017, que fue el año de una máxima acumulación de frío invernal, fue el año de una super floración, super cuaja, según todas las condiciones, tuvimos mucha fruta. Nosotros tuvimos al 5 de julio 540 horas frío. Al año siguiente tuvimos 500, después 492, y el año pasado tuvimos 346 horas frío. Mucho más bajo que los años anteriores. Pero aquí se produjo un fenómeno importante, que era lo que yo les mencionaba, de que teníamos una buena acumulación de frío hasta que empezaron las lluvias. Y ahí, obviamente, cuando llueve, pero sí la lluvia actúa de alguna manera en reemplazo de las horas frío, lavando los inhibidores de la rotación que tienen las yemas y también enfriando la yema. Por lo tanto, de alguna manera también nos ayuda en este proceso de acumulación de frío. Este año tenemos 277 horas frío al 15 de junio. Si lo comparamos con el año de la superacumulación de frío, en ese año teníamos 419. El año pasado teníamos 315. Estamos un poco más bajos, estamos tan bajos como el 2019. El año 2017 terminamos con 750 horas frío, el año pasado terminamos con... Ahora vamos a ver cómo es el desarrollo del frío, que ha sido moderado este año respecto de otras temporadas. Esta línea muestra, ¿cierto?, la acumulación del 2017, que fue una acumulación que hacia mediados de mayo prácticamente no teníamos frío,
el 25 de mayo empezó una acumulación bastante consistente de frío. Ya el 15 de julio teníamos sobre 400 horas frío y siguió en forma consistente acumulando frío. Este es el periodo más importante de acumulación de frío, el periodo de endodormancia. Si yo ahora comparo 17, ¿cierto? Que fue de una excelente acumulación de frío, que partió temprano y se mantuvo alta durante toda la temporada, hay que ver algunas comparaciones, por ejemplo, con esta temporada con la 2019, ¿cierto? Que tuvimos al 25 de julio, tuvimos una acumulación bastante parecida al 2017, ¿cierto? Pero sin embargo la diferencia se produce acá. En 2019 tuvimos una baja acumulación aquí, a pesar de que después se recuperó, pero la diferencia, ¿cierto?, de la acumulación de frío entre temporadas tiene que ver la acumulación en esta etapa. Esta etapa, ¿cierto?, es importante. Esta temporada se acumuló mucho frío. El año pasado tuvimos una acumulación mejor que el 2019, a pesar que teníamos más bajo, ¿cierto? Pero de alguna manera tuvimos una buena acumulación inicial hasta que partieron las lluvias, que en la cual la acumulación de frío fue bastante baja, prácticamente nula, pero de alguna manera esa lluvia nos ayudó a la acumulación de frío, ¿ya? A pesar que no se refleja en unidades en horas frío, sino que ayudó a que los promotores a los inhibidores de las yemas se fueran lavando y además de la yema. Este año partimos con una acumulación un poquito más alta, pero hemos estado bajos de acumulación de frío. Esta estadística llega hasta el 15 de junio, ¿cierto? Falta agregar un dato más, pero este año la acumulación de frío en general ha sido moderada. Respecto a los requerimientos de horas frío, tenemos una tabla acá, donde hay variedades de bajo requerimiento de frío, como la Royal Downs, que necesita entre 400 a 500. Una Santina necesita alrededor de 600 horas frío, 650. Una Vin, 750 promedio. Una Regina, un poco más, entre 700 y 800. Una Cordia, mucho más, 80 horas frío. Y una Swihart, entre 700 y 800. Estas son las tablas que se manejan generalmente para comparar las zonas agroclimáticas para ver si una variedad se puede adaptar a una zona o no. Otro modelo de acumulación de frío son las unidades de Richardson, que fue un modelo desarrollado originalmente para los duraznos, pero que se fue utilizando en otras especies frutales, en pomáceas, en carozos, en otros carozos también. Este modelo lo que hace es, en el fondo, dividir las temperaturas en rangos mucho más pequeños, no tan extensos como la hora frío, y le da una rango de acuerdo a su incidencia que tiene en la acumulación de frío. Así vemos que la temperatura entre 1,5 y 2,4 acumula media unidad de frío, unidad de Richardson. El óptimo para Richardson va entre 2,5 y 9,1 grados. Recuerden que la hora frío llega hasta 7,2 nomás, o sea, fisiológicamente la planta, temperaturas cercanas a 9 igual le sirve para romper el receso, y temperaturas ya sobre 9 hasta 12,4 no son tan óptimas, pero sí de alguna manera ayudan. ¿Qué es lo que hace este modelo? Aparte de estos rangos mucho más pequeños, es que considera que temperaturas muy altas, ¿cierto?, restan la acumulación de frío, restando, ¿cierto?, temperatura entre 16 y 18 grados, y una unidad de Richardson cuando la temperatura supera los 18 grados. Este modelo, en el caso de algunas especies frutales, funciona bastante bien, pero en zonas donde no tenemos tanta acumulación de frío invernal, no funciona tan bien porque resta mucho, porque este rango de temperatura ocurre con más frecuencia, por lo tanto esas zonas terminan acumulando muy poco frío
en los números, ¿cierto? Pero la realidad hace que de alguna manera las yemas brotan igual. Entonces, dado esa dificultad y esa limitación, se desarrolla el modelo. A modo de ejemplo, para la zona también de Curicó tenemos la acumulación de unidades de Richardson, ¿cierto? En algunas fechas, estas son temporadas similares a lo que yo les mostré de la acumulación de hora frío. El año 2017, al 5 de julio, se habían acumulado 922 unidades de Richardson. El año pasado teníamos 758 y terminamos con 1195, el año de máxima acumulación. El año pasado 1039. El 2019 1182. En general esto siempre acumula bastante frío, ¿ya? En la zona, entre la carretera hacia la cordillera, pero en la zona de clima un poco más temperado hacia la costa, la sexta región, la quinta, estos modelos no funcionan bien porque hay una mayor incidencia de temperaturas altas, por lo tanto recta, y finalmente prácticamente no entrega ninguna acumulación de frío. Esta es la curva del 2017, que es una curva de máxima acumulación de unidades de Richardson. Este es el mismo gráfico actualizado, donde está la curva del 2017. Si ustedes se fijan, a diferencia de las horas frío, en general la acumulación de unidades de Richardson es bastante pareja, excepto este año que fue lejos el año de más acumulación. El periodo en el cual la yema necesita una mayor acumulación de frío. Otro modelo que se usa es el modelo dinámico o porciones de frío, que está bastante, hoy día se está usando bastante, están encontrando bastantes aplicaciones de uso de este modelo. Este modelo fue desarrollado por algunos investigadores de Israel, zonas donde prácticamente no existe el frío de invierno. Y esto salió porque los modelos de hora frío Richardson no se adaptan a zonas con inviernos benignos. Por lo tanto, se hizo este modelo alternativo, el modelo dinámico, las diferentes actividades del ciclo de temperaturas bajas y altas, ¿ya? Es un proceso que consta de dos etapas, donde hay una exposición al frío diaria, ¿cierto?, que se fija o no por la yema de acuerdo a las temperaturas posteriores que ocurren durante este proceso. Y si la temperatura, si este precursor es fijado por las temperaturas, no se pierde, sino que se cuantifica y se llama porción de frío. Este modelo, ¿cierto?, considera que el frío que se acumula en forma irreversible, o como quantum o porción de frío, nos ha indicado en varias localidades de que el frío de invierno acumulado ya se está expresando desde el inicio del otoño, a diferencia de las horas frías donde no tenemos prácticamente acumulación. Cuando usamos el modelo de porciones de frío ya tenemos acumulación de frío para las distintas zonas agroclimáticas. El modelo, ¿cierto?, se basa en dos etapas, como lo habíamos comentado. Hay un intermediario, que es un proceso diario que se forma con temperaturas entre 0 y 13 grados, ¿cierto?, pero que se anula cuando la temperatura, ¿cierto?, alcanza los 16 grados. Es un ciclo diario. Si nosotros tenemos durante un día un proceso con temperaturas óptimas, se acumula y pasa a la siguiente etapa, donde este precursor ya se fija y pasa a formar una porción de frío. Y para que ese precursor se fije y no se pierda, tiene que haber temperatura entre 13 a 15 grados máximo. En forma gráfica, se usa esta es una tabla donde temperaturas menores a 1,2 grados no tiene acumulación de frío, de porción de frío. Si las temperaturas van entre 0 y 12 grados, la porción de frío es óptima, se acumula una porción de frío, una porción en ese rango,
y si las temperaturas están sobre hay una acumulación negativa, pero realmente no se alcanza a dar porque se ocurren temperaturas cercanas a 15 grados posterior al ciclo primario. Ese frío se fija y ya no se pierde, aunque después ocurran temperaturas más altas. Aquí está en forma gráfica el modelo, donde tenemos en el periodo de receso, ¿cierto? Si nosotros tenemos temperatura entre 0 y 13 grados, se forma este intermediario, que es una sustancia, ¿cierto?, que se va acumulando durante el día, ¿cierto? Si la temperatura ya supera los 16 grados, este intermediario que se está juntando vuelve a... Si durante el día no se alcanza temperatura sobre los 16 grados, el intermediario pasa a una etapa 2, siempre y cuando tengamos al día siguiente un periodo de temperatura entre 13 a 15 grados, y se acumula como porción de frío. Por lo tanto, es una escala bastante discreta, en el sentido que yo tengo aquí, ¿cierto?, la acumulación de intermediarios. Si se da la condición climática que se acumuló el intermediario durante el día y además al día siguiente se da la temperatura para que se fije, ¿cierto?, yo sumo una porción de frío. El día siguiente lo mismo, si nuevamente se dan todas las condiciones, sumo otra porción de frío. Se acumuló el intermediario diario, pero que no se dé la condición, vuelve a cero al día siguiente y así sucesivamente hasta que se den nuevamente las condiciones y ahí se va acumulando. Esta escala de acumulación siempre va a ser positiva, siempre va a ir sumando. Esta es una tabla hecha para la zona del Curicó, en la cual yo tengo indicado aquí desde el año 2015 hasta la fecha las porciones de frío en la zona. Si ustedes se dan cuenta, al 5 de junio, ¿cierto?, tomando una fecha promedio, ¿cierto?, las porciones de frío son bastante similares. 18, 22, 18, 20, 19, 19. ¿Ya? A diferencia de lo que vimos en la hora frío, a diferencia de lo que vimos en las unidades de Richardson, donde las unidades de Richardson finalmente son similares, pero tempranamente, y sobre todo en la hora frío, se diferencian mucho entre temporadas. En cambio, las porciones de frío son bastante similares. Hay una diferencia pequeña entre un año y otro, ¿cierto? Porque yo marqué esta acumulación, porque aparte de poder caracterizar el frío para algunas variedades de cerezo, también las porciones de frío se están usando para decidir la aplicación de Dormex. Generalmente se está hablando que acumulación de frío más temprana, ¿cierto?, podría de alguna manera determinar cuándo uno puede aplicar Dormex para ayudar a salir del receso de invierno. Está en etapa todavía de evaluación, de investigación. Pero si ustedes se fijan acá, entre una temporada y otra, entre un año y otro, la diferencia no es tanta en días, ¿cierto? Realmente ocurre entre el 35 de julio para variedades tempranas, alrededor del 10 de julio para variedades un poquito más tardías o de mayor requerimiento frío, y alrededor del 15 de julio para las variedades más tardías. Estas fechas más o menos con las aplicaciones de Dormex, pero esto está en evaluación. Esta es una gráfica con las últimas temporadas, ¿cierto?, donde ustedes se fijan, es bastante parejo, ¿ya? Bastante pareja la acumulación de frío, y para una acumulación de 40 porciones de frío, más o menos estamos llegando al 30 de junio, tipo 10 de julio para acumulaciones del 45 y para acumulaciones de 50 porciones de frío tipo 15 de julio. Y normalmente ocurre en forma bastante parecida casi todos los años. Esta tabla muestra los requerimientos de porciones de frío para algunas variedades de cerezo, en el caso de la variedad DIN, a 50 porciones de frío, una lápiz, que es una variedad más temprana,
36, una regina un poco más tardía, 47 porciones de frío, y una santina requiere 42 porciones de frío. Estas son tablas publicadas por algunos investigadores, ¿cierto?, que se están usando. Todavía falta información porque esto es un concepto nuevo de acumulación de frío, pero que tiene mucha relevancia porque cada año que pasa hemos pasado por ciclos mucho más seguidos de baja acumulación de frío, producto en algunos casos del cambio climático. Este modelo de acumulación de frío yo creo que nos puede ayudar a cuantificar mejor el frío que hemos tenido en alguna temporada específica y también para tomar la decisión de aplicación de algún control de normas. Cómo un adecuado receso, ¿cierto?, nos previene de tener algún problema posterior o durante el receso. Si nosotros tenemos una mala latencia de la yema, podemos sufrir producto de las heladas, ya sea saliendo del receso en la etapa de la ecodormancia, ¿cierto? Cualquier condición de temperatura que nos altere o que nos haga activar las yemas, nosotros ponemos en riesgo a veces la planta. Por eso que es importante cuando se usan rompedores de dormancia tener algún antecedente de la calidad de la yema, de las reservas, de la zona climática, etcétera, para evitar que la planta brote, ¿cierto?, en un periodo en el cual nosotros todavía podemos tener alguna incidencia de helada. Cuando las yemas todavía están cerradas, o sea, todavía están en el proceso en la etapa de ecodormancia, pueden haber daños en los primeros florales, ¿cierto?, porque ya las yemas se empiezan a activar. Podemos tener, las heladas también nos produce algún problema de microfisura, en la cual pueden entrar algunas bacterias como la pseudomonas, y las pseudomonas también producen núcleos de condensación sobre la yema que hace que la yema baje aún más su temperatura que la temperatura ambiente. En esta etapa de las yemas, ¿cierto?, que se están empezando a mover las brácteas, estamos ya en la etapa de ecodormancia. Si tenemos algún periodo de más temperatura, ya la yema se empieza la yema está en condiciones de brotar, pero también en una condición de riesgo también si hay alguna incidencia de alguna helada más o menos intensa. A la salida del receso, ¿cierto?, estamos hablando de la etapa de la ecodormancia, hay algunos fenómenos climáticos que afectan lo que ya conseguimos con tener una buena aclimatación, un buen receso, etcétera. Todavía hay un riesgo en la yema al salir de este estado de la dormancia, ¿cierto? ¿Y cuáles son los riesgos que pueden tener? Heladas, como les mencionaba. También la salida de las condiciones climáticas que se ven con posterioridad al receso también de alguna manera influyen en continuar en este proceso que partió tempranamente, ¿cierto?, en el verano por la formación de las yemas. Las heladas, como les comentaba, los tipos de heladas, ya sean radiativas, que son las más comunes, ¿cierto?, influyen en la salida del receso y obviamente una yema que tenga una buena todavía reserva de carbohidratos es una yema que puede de alguna manera soportar de mejor manera estos eventos climáticos. Estas heladas, como las radiativas, las polares, que son, pero que producen los mayores daños. A modo de ejemplo, en el caso de los cerezos, con yema hinchada, ¿cierto?, ya una temperatura de 3,9 grados, menos de 3,9 pasa a ser crítica, yema hinchada.
Significa que si yo tengo heladas de 4 grados, de 5 grados bajo cero, en Yemin-Chan yo podría tener una cantidad de daño importante en los primordios solares, que se minimizan si que las reservas de esas yemas fueron altas. Hacia la salida del receso, en lo que estamos hablando ahora, hacia julio y agosto, ¿cierto? Todos estos fenómenos climáticos pueden, por la parte final del receso. ¿Qué manejos de huertos yo puedo de alguna manera hacer para que este proceso de latencia sea el más adecuado, que no tenga mayores inconvenientes? Resumiendo un poco, la nutrición del estrés, como les mencionaba, la post cosecha es importante. Mantener una buena condición hídrica, porque así la planta funciona mejor, acumula más reservas, ¿cierto? Está formando de mejor manera las yemas florales. El uso de estimulantes foliares también ayuda a que trabaje de buena manera, y los protectores solares inciden también en la disminución del estrés y la temperatura sobre el follaje. Todo esto contribuye a tener mejor reserva. Si tenemos buenas reservas, ¿cierto? La acumulación de frío se aprovecha mejor el frío, la yema resiste mejor las condiciones climáticas adversas. Durante la caída de hojas, nosotros también podemos hacer un manejo, ¿cierto? Haciendo aplicaciones foliares de molibdeno, por ejemplo, foliar, que ayuda a la aclimatación y al endurecimiento de los brotes más nuevos, para que la planta soporte mejor la entrada Si la hoja no se ha caído tempranamente, nosotros podemos hacer una inducción de la caída de la hoja usando algunos productos como urea con zinc. Obviamente, para ayudar a la caída de hoja tenemos que regular el riego, reduciendo un poco la frecuencia. Y también se pueden usar rompedores de dormancia en el pleno receso si es que la acumulación de frío no ha sido la más adecuada. Como les mencionaba, el uso de protectores solares, de estimulantes y el riego, ¿cierto?, es importante para la acumulación de las reservas. En la caída de hoja nosotros podemos hacer alguna aplicación foliar, como les mencionaba, de molibdeno, un producto que les menciono de Molectar. Tenemos también mezcla de productos como lo más común es usar urea con sulfato de zinc, algunos el 2%, ambos, en algunos casos se puede usar algunos 5% la urea o 3%, dependiendo de la variedad y la combinación de variedad con el corte injerto. La idea de la inducción de la caída de hoja es justamente llegar a mayo, ¿cierto?, o alcanzar el 50% de hoja caída para que empiece la acumulación de frío. Eso tiene un factor positivo porque la planta, ¿cierto?, al tener menos del 50% de la hoja ya efectivamente acumula frío, pero el aspecto negativo es que uno fuerza mucho a que la planta bote rápidamente la hoja, y eso de alguna manera en la reserva que están, en los nutrientes que están en la hoja y que no se traspasan en forma adecuada a la planta, por lo tanto tiene menos reserva. Otros productos que se pueden usar es el metalosate y el nitrato de balance, que son productos que ayudan a la caída de la hoja. Algunos funcionan de manera mucho más armónica y otros un poco más intensos. Y como les mencionaba, la reducción del riego también, o sea, nosotros tenemos que ir distanciando los riegos para que la planta, ¿cierto?, vaya entrando en receso en forma armónica. Si el otoño y el invierno es de baja precipitación, nosotros el suelo para no permitir que se seque en extremo el suelo. Pero sí, disminuyendo la frecuencia, nosotros sí podemos de alguna manera ayudar a la planta para que entre en un receso adecuado. Y finalmente, como manejo de huerto para ayudar al receso, ¿cierto?, tenemos los rompedores de dormancia, en la cerámica hidrogenada. Hay otros más que se pueden usar, pero los productos comerciales más comunes, el Dormer, el Nexus y
en la serranía son los productos que más se usan. Estos rompedores de dormancia tienen ciertas reglas para ser usados. Primero tienen que ser usados unos 30, 50 días antes de la rotación natural de la variedad, la zona agroclimática, para no aplicar esto muy encima de la rotación, porque nos puede producir mucho daño en la yema, o bien si se aplica demasiado temprano puede que no tenga mucho efecto sobre la rotación. En general, ¿cierto? Se recomienda, todavía en estado de ensayo, entre 40 a 50 porciones de frío, dependiendo de la variedad, zona climática. Esto es un dato de referencia solamente. Pero lo más importante es que tengamos una acumulación de frío de la variedad, que lo que requiere la variedad en base todavía a las horas frío. Estamos hablando de un 70%, un 60, un 70% del frío que requiere la variedad. En ese periodo nosotros ya deberíamos aplicar algún rompedor de dormancia que ayuda a una adecuada rotación cuando tenemos una deficiencia en la acumulación de frío, pero también nos produce un adelantamiento de la rotación. Por lo tanto, cuando se quiere adelantar rotación y obviamente floración, nosotros necesitamos aplicar algún rompedor de dormancia que nos pueda ayudar en esto. Pero si tenemos una temporada de alta incidencia de heladas, esto puede ser un factor negativo, porque si nos adelanta la rotación y nos cae una helada intensa, nosotros podemos tener mucho daño en el huerto. Y la dosis va entre un 2 o 3%, dependiendo de la variedad, también combinación patrón. Y también lo más importante es la reserva de las plantas. Una planta con una baja reserva, con una dosis muy alta de rompedor de dormancia, puede ser contraproducente y podemos tener mucho daño o una mala rotación. Estos rompedores de dormancia generalmente se aplican durante la etapa final de julio, cuando ya tenemos, como les mencionaba, un porcentaje importante de la acumulación que requiere la variedad. Gracias por su atención.